Buenos días, hermanos. Primera palabra. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. ¿A quién se refería Jesús? Se refería al pueblo por el cual él aceptó humillarse, y siendo Dios, se hizo en forma de hombre, y siendo hombre, se humilló al grado de nacer en un pesebre por amor a su pueblo. En contraste, ¿qué estaba haciendo su pueblo? Por medio de mentiras llevaron a Jesús a juicio ante el César, a quien orillaron a sentenciarlo a morir crucificado. Si lo vemos desde una perspectiva humana, solo podemos encontrar contradicciones. El Redentor que el pueblo de Israel había esperado por 700 años fue rechazado por ellos mismos. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios y su plan de redención, solo podemos quedar asombrados. ¿Por qué? El profeta Isaías describió al Salvador de Israel como raíz de tierra seca, en el que no había belleza ni majestad, que fue despreciado y rechazado por los hombres, habituado al sufrimiento y a quien todos evitaban mirarlo y no lo estimaron, pero que cargaría con las enfermedades y soportaría los dolores de su pueblo, y que gracias a su dolor el pueblo sería sanado, y que para obtener el perdón de los pecados sería llevado al matadero como un cordero y le darían muerte. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, en cumplimiento a dicha profecía, se humilló a sí mismo y se hizo en forma de hombre, para llevar una vida en esta tierra acorde a la voluntad de Dios y así ser el sacrificio perfecto para que en la cruz pagara por los pecados de su pueblo. En la cruz, Jesús clama al Dios que creó los cielos y a la tierra, al Dios Santísimo, llamándolo Padre, lo cual fue juzgado como blasfemia por los judíos, sin considerar que cuando Juan lo bautizó, los cielos se abrieron y descendiendo como una paloma, se escuchó la voz de Dios, reconociéndolo como su Hijo amado, en quien tiene complacencia. Este clamor no es para sí mismo, sino una intercesión para que Dios perdone a las personas que lo llevaron a juicio, las autoridades que lo sentenciaron a muerte, así como a los soldados que lo torturaron y ejecutaron dicha sentencia. Pero también está intercediendo por su pueblo, que clamó por dicho castigo contra Jesús. Pero, de una manera trascendente, esta primera palabra es una intercesión de Jesús ante Dios por toda la humanidad, para que Dios extienda su perdón por la rebeldía de la humanidad y por el pecado de todos nosotros. Jesús concluye su ruego justificando que las personas que lo acusaron, juzgaron y ejecutaron no sabían lo que estaban haciendo. Pero de igual manera nosotros cada día nos olvidamos de la ley de Dios y pecamos contra Él de manera consciente o inconsciente. Nadie puede apelar que es ignorante de ella, ya que como Pablo escribió en su carta a los romanos, todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán justificados. El desconocimiento de la ley no es un pretexto para justificar su incumplimiento. Puedo ser multado por cometer una infracción de tránsito y no puedo evitarla señalando que desconozco la ley, ya que es mi obligación conocerla. Este mismo principio es aplicable con la ley de Dios, que se resume en 2 mandamientos: amar a Dios con todo nuestro corazón y nuestro pensamiento, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y el desobedecerla tiene como consecuencia la muerte. Sin embargo, en la cruz observamos un milagro. Jesús, el injustamente acusado, se convierte en Jesús, nuestro abogado. Jesús en la cruz está pidiendo completa y absoluta absolución por nuestros pecados, ya que ahí Él está pagando por cada uno de ellos. En resumen, estas palabras que Jesús dijo en la cruz son palabras de esperanza para nosotros. La segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, está intercediendo por nuestros pecados y por nuestra rebeldía. Y tiene las credenciales necesarias para hacerlo, ya que se humilló a sí mismo, se hizo hombre, vivió una vida recta y sin pecado, y por amor a nosotros aceptó pagar el castigo que nosotros merecíamos al morir en la cruz.
Pero hay algo importante en esta conclusión y es la trascendencia del perdón que hemos recibido. El sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros es total y es una invitación para arrepentirnos de nuestros pecados, aceptando a Jesús como nuestro Salvador. Y no solo eso, sino que también nos imputa su justicia, por lo que ahora Dios nos ve como sus hijos, de la misma manera que ve a nuestro Señor Jesús. En la cruz, Jesús reconcilia a la humanidad con su Creador y de manera especial a cada uno de nosotros, por lo que solo me queda invitarte a aceptar este perdón, a reconocer que vives una vida alejada de Dios, pero que a través del sacrificio de Jesús puedes reconciliarte con tu Creador, arrepintiéndote y aceptando a Jesús como tu Salvador y poder ver a Dios desde una nueva y asombrosa perspectiva, como tu Padre, que te ama de la misma manera que ama a Jesús. Amén. Segunda palabra, Lucas 23, versículo 43. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, contestó Jesús. En el Evangelio de Lucas se relata que en la crucifixión de Jesucristo se encontraban dos criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los evangelios no relatan la vida de estos dos hombres. No sabemos nada de la historia espiritual de ellos. Solo dos hombres colgados en un madero que no pueden hacer absolutamente nada excepto hablar. Hay algo que nos quita el aliento, porque esta historia no es un accidente, sino que es el clímax de la historia de la redención. Uno de estos hombres muestra en el último momento de sus vidas lo que la historia de la redención ha estado desarrollando desde Génesis 3, el momento cuando Dios promete que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza a la serpiente, mostrando la victoria de Dios sobre el mal. Vayamos al texto. En el versículo 42 hay una declaración del criminal: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús responde con una serie de declaraciones. La primera es te aseguro. Uno de los criminales le pide a Jesús que se acuerde de él, y la primera palabra que Jesús le dice es te aseguro. No le dice es posible que hoy estés conmigo, o espero que estés conmigo. Jesús no le hace una promesa condicional. Jesús hace una afirmación y emite un decreto soberano, y este decreto tiene cumplimiento inmediato. En 1 de Juan 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo en perdonar y limpiarnos de toda maldad. Y vemos que en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, donde nos dice, Jesús es fiel, aunque nosotros seamos infieles. En la segunda declaración, Jesús le dice hoy. Esta promesa no es un tiempo futuro, sino que tiene garantía de cumplimiento en ese mismo día. Para el malhechor es una realidad presente. Es una realidad que se cumple en ese momento en la cruz. La tercera declaración es conmigo. Jesús nos dice que esta promesa es para vivirla conmigo. Y esta palabra no es un lugar, sino una persona. No dice en mi reino, sino que dice, estarás a mi lado. Porque el paraíso no es un destino en sí mismo, Cristo es el destino. La mayor bendición no es ausencia de dolor ni calles de oro, es estar con Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la promesa de Dios siempre ha sido la misma. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. El paraíso es la restauración de esta comunión perdida. Imagina que a un niño le regalan un viaje increíble, pero no puede ir con sus padres. Para él el viaje pierde sentido. Lo que hace valioso el destino es con quién está. Así también, el cielo sin Cristo no sería cielo. La cuarta declaración es paraíso. La última palabra para este hombre nos muestra el lugar en donde se llevará a cabo esta promesa, en el paraíso. Jesús asegura que ese día el criminal estará con él en el paraíso. El apóstol Pablo nos ayuda a conocer dónde está este lugar. En 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 y 4, Pablo es llevado al paraíso y en el versículo 2 lo identifica como el tercer cielo, es decir, la presencia inmediata de Dios. También el apóstol Juan en Apocalipsis 2, versículo 7b, asegura que al que salga vencedor le dará derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Por lo tanto, ese día después de su muerte, el ladrón llegó al cielo. No es que el ladrón recibe simplemente un lugar mejor, recibe reconciliación con el Rey, hermanos.
Y eso es posible porque Jesús está muriendo en su lugar. Mientras el ladrón es tratado como hijo, Jesús es tratado como criminal. Mientras el ladrón recibe promesa, Jesús recibe abandono. Ahí está el intercambio glorioso del Evangelio. La historia de este hombre al lado de Jesús nos muestra cómo se ve la fe. La fe es profundamente íntima, personal y tiene como su objeto a Jesús. Dios no lleva a cabo esa obra de una manera desconectada y a una gran distancia, sino involucrándose de forma intencional en la vida de una persona. Podemos ver que solo uno de los criminales experimentó un cambio repentino de corazón. Pero, ¿qué pudo haber provocado un cambio tan abrupto de su manera de pensar? El profeta Ezequiel nos ayuda a responder. En el capítulo 18, versículo 23, Dios dice: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abunde su mala conducta y que viva? En el versículo 40, este hombre reprende al otro criminal diciéndole: ¿ni siquiera temor tienes? Podemos ver que la fe en este hombre ya produce fruto. En el versículo 41, al decir: el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecemos, esta persona reconoce su culpa, lo que nos muestra que también reconoce su pecado. Y cuando dice: este en cambio no ha hecho nada malo, ahora reconoce y confiesa la inocencia de Cristo. El criminal está diciendo sus últimas palabras antes de morir al decir: acuérdate de mí. Él ruega por gracia, hermanos. Y esta petición nos hace recordar el Salmo 106, versículo 4, cuando el salmista dice: acuérdate de mí, Señor, cuando muestres tu bondad a tu pueblo. Ven en mi ayuda el día de tu salvación. Querida iglesia, queridos amigos, todo lo que dijo aquel ladrón acerca de sí mismo es también cierto acerca de ti y de mí. Todos hemos pecado, por lo tanto merecemos estar separados eternamente de Dios. Somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y por lo tanto necesitamos a un Salvador. Este hombre nunca fue bautizado, nunca tomó la cena del Señor, nunca asistió a una iglesia. Sin embargo, en el último momento de su vida, al arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo como su Señor y Salvador, es que fue salvado de su condenación. Imagina una persona que está ahogándose en el mar. No necesita que le lancen un manual de natación. No necesita una conferencia sobre cómo mover los brazos. Necesita que alguien lo rescate. El ladrón no necesitaba instrucciones. Necesitaba un Salvador. Jesús no solo promete el paraíso, lo puede prometer porque Él está tomando el infierno que ese hombre merecía. La salvación no es haz lo mejor que puedas, es Cristo hizo todo por ti. La gracia soberana puede alcanzar a alguien en sus últimas horas. Nunca es demasiado tarde. Esto lo vemos en la persona en la cruz. Era un ladrón probablemente violento, criminal y malhechor. Y aún así Jesús, al arrepentirse y creer en Él, lo aceptó, lo justificó y lo perdonó. La gracia soberana, Así que iglesia y amigos, el pecado que te tiene paralizado no es una excepción al glorioso evangelio. El ladrón no se preparó para esto, llegó a la cruz como condenado y con la carga de su pecado, y eso fue suficiente. La victoria prometida al creyente no es el resultado del esfuerzo, es la aplicación de la victoria consumada por Cristo. ¿Puede alguien dudar de la libre justificación por fe cuando ve al ladrón sin obras, sin tiempo, sin iglesia, trasladado directamente del paraíso por la palabra de Dios? La fe que justifica no mira tu desempeño, sino el desempeño de Cristo. Y eso, hermanos, es suficiente. ¿Cómo podría la casa del Padre ser un hogar apropiado para un hombre a quien Jesús solo vio el último día de su vida, en su muerte? Un hombre que probablemente no había hecho nada bueno en su vida, un hombre que pocos minutos antes se había burlado de él. Solo hay una respuesta a esa pregunta. Jesús tiene sus brazos abiertos para el corazón arrepentido. Si miras a Cristo con fe, escucharás lo mismo. Estarás conmigo. Y déjame repetirlo otra vez, iglesia. Jesús tiene sus brazos abiertos para el corazón arrepentido. Si miras a Cristo con fe, escucharás lo mismo. Estarás conmigo. Y esa, iglesia,
es la mejor noticia del mundo. Amén. Tercera palabra. Tercera palabra se encuentra en Juan 19:26. Dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Jesús había pronunciado las palabras al ladrón de la cruz, que había creído en él, que hoy mismo estaría con él en el paraíso. Pero ¿qué iba a suceder con su familia, con aquellos que amaba, con sus discípulos? Quiero que se imaginen esta escena. La ciudad está en silencio, presenciando la condenación de Jesús. Quizá el cielo comenzaba a oscurecer, preanunciando el terror del castigo que será cargado en Jesús. El Hijo de Dios está colgado de aquella cruz. Su peso sigue desgarrando su piel, sus músculos, sus huesos. Las articulaciones ya no soportan frente al intenso calor y sus heridas. Pero es justo en ese momento donde se escuchan unas palabras, no sobre la historia, no sobre reyes, sobre juicio, sino unas palabras a su madre y a su discípulo amado. Jesús le dice algo que no esperaríamos: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. ¿Por qué Jesús hace esto en el momento más importante y decisivo para la historia de la humanidad? ¿Es importante la familia para el Señor? A simple vista parece algo que se esperaría, que se cumpliría la ley hasta el final de su vida. Honra a tu padre y a tu madre, en este caso a su madre. Pero ¿solo se trata de eso este versículo? Realmente algo más grande está sucediendo. María está perdiendo a su hijo, a su primogénito, pero el Señor le está dando uno nuevo. El discípulo amado está perdiendo a su maestro, pero Jesús le está dando un hogar, una madre. Por lo tanto, el Evangelio no nos hace menos humanos, nos hace más humanos. No nos desconecta del dolor de este mundo, sino que nos vuelve sensibles a él. A la vez que la sangre de Jesús cae y su piel se rompe por los clavos, se está integrando y formando algo nuevo al mismo tiempo. Jesús está muriendo por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo, pero no ignora la necesidad específica de su madre. Y tiempo antes de la crucifixión, cuando su madre y sus hermanos lo buscaban para llevárselo atado, le dijeron a Jesús, sus discípulos, que se encontraba afuera, su madre y sus hermanos. Pero Jesús redefinió el concepto de familia. Dijo que su madre y sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Pero ahora en la cruz, aquello que era una simple idea, un concepto, se está volviendo una realidad con su muerte. Jesús en la cruz no solo está pagando nuestra deuda, sino que está también formando un pueblo y una nueva familia. La salvación en Cristo no se trata solamente de ti como un individuo aislado en medio de todo el caos de la vida. Cristo no murió solo por tu vida privada, sino que te dio un lugar a donde puedas pertenecer. El Evangelio no es solo un perdón vertical hacia Dios, con Dios, es una restauración horizontal entre nosotros. Pensemos en un momento en nuestra ciudad. Me sorprende la cantidad de personas que se mueven diariamente en el metro, en el camión, en la calle, y todos parecen conectados en las redes sociales. Sin embargo, se siente una soledad, una desconexión entre todos. ¿Podemos decir que nos conocen o los conocemos a ellos? ¿O construimos redes de seguidores, contactos que parece que están con nosotros todo el tiempo? Pero ¿te has preguntado si ellos realmente están contigo si te enfermas, si pierdes tu trabajo, si muere algún familiar tuyo, incluso si te han llevado preso, seas culpable o no? ¿Realmente perteneces a una familia que está contigo, que te conozca y te acepte como eres? Por ti Jesús está sufriendo en la cruz como tu sustituto. Está siendo expulsado de la vida civil, pública, familiar, religiosa, para que tú puedas ser recibido. Dios lo trata como un desconocido para que tú puedas ser llamado hijo de Dios en él. Está perdiendo la confianza y comunión con aquellos que ama para que tú puedas tener una nueva comunión con Dios y con una nueva familia. Para que no vivas separado del pueblo de Dios, sino que seas parte de él para siempre. Jesús está en la cruz abriendo la puerta de la casa de Dios
para que puedas entrar por medio de Él a un lugar en la familia de Dios. Y esta nueva familia no es unida por lazos biológicos, sino por la sangre del Hijo de Dios, que une mucho más que cualquier tipo de parentesco. Esto es algo radical, donde en una cultura donde la familia lo era todo, Jesús redefine la pertenencia. Así que la cruz no salva solo individuos, forma una comunidad. Por eso la iglesia no es un evento más al que asistes cuando tienes ganas, cuando tienes tiempo. Tampoco es un club de aficionados de la religión. No es una reunión tampoco terapéutica donde podemos superarnos para ser mejores personas. La iglesia es el fruto y el resultado de la muerte y sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. La iglesia es una nueva familia, donde personas distintas, donde no comparten mucho, incluso nada, son llamados hermanos por medio de la fe en Cristo. Jesús es quien nos une como familia de fe. En nuestras ciudades hay familias fragmentadas, hay divorcios, violencia, abandono paterno. Muchos llegan a la iglesia con heridas profundas, pero el Evangelio te dice, en Cristo tienes una nueva familia espiritual. O también piensa en todos los que llegan solos a nuestra ciudad para estudiar o trabajar. No tienen una red de apoyo, pero cuando encuentran una iglesia donde lo invitan a comer, lo escuchan y oran por él, experimenta algo del corazón de esta tercera palabra. La cruz crea hogar. Es en la iglesia donde puedes descubrir la identidad nueva que tienes en Cristo. Y si tú no conoces a Cristo, si tú no conoces una familia que te acepte, Él te ofrece el perdón porque ha muerto por ti, pero además te ofrece pertenencia. Un lugar donde te rescata y te adopta como hijo amado. Donde eres recibido no por tus gustos, sino por la sangre de Cristo que fue derramada por ti. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Estás viviendo la iglesia como familia? En una cultura individualista muchos asisten, pero no pertenecen. La cruz nos llama, te llama a abrir nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra mesa a los que más lo necesitan. Jesús en la cruz nos reconcilió con Dios y por tanto nos dio hermanos. Él perdona tu pecado y te da un nuevo hogar. Cristo fue desgarrado y quebrantado para que puedas vivir en su nueva familia, que ni el tiempo, ni la distancia, ni el pecado, ni la muerte destruyen, porque es la familia del Cristo glorioso y vencedor. Dios los bendiga. La cuarta palabra, Mateo 27, 45 al 46 dice: Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras que Jesús tomó directamente del Salmo 22, versículo 1. Y les invito a que tengamos nuestras Biblias abiertas en el Salmo número 22 para ver de qué nos habla, a qué se está refiriendo Jesús. Salmo 22. En el momento de la agonía, Jesús tiene en su mente un salmo profético acerca del Mesías. David escribió el Salmo 22 como un salmo de lamento acerca de alguno de los sufrimientos que él experimentó a lo largo de su vida. Sin embargo, siendo profeta, como nos dice Pedro en Hechos capítulo 2, David fue inspirado por el Espíritu Santo para describir la agonía de Jesús en el Calvario. Todo el relato de la crucifixión, especialmente en el Evangelio de Mateo, está entretejido con el Salmo 22 como telón de fondo. Así que tengamos nuestra vista puesta en este salmo y meditemos brevemente en lo que dice. Este es el primer punto en el que estaremos hablando del sufrimiento profetizado. Los primeros versículos del Salmo 22 dicen así: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás lejos para salvarme, tan lejos de mis gritos de angustia? Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Y Jesús en la cruz está cumpliendo esta escritura. No solamente es que se identifica con el sufrimiento del rey David,
sino que Jesús mismo es ese rey davídico, es el verdadero hijo de David profetizado. Versículo 3, pero tú eres santo y te sientas en tu trono, habitas en la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros antepasados, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Y así es, Dios ha salvado a su pueblo. En el pasado no los había defraudado, pero ¿qué está sucediendo en este punto con el que clama? Versículo 6, pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero Jesús no puede ser salvado. No puede ser salvado ahora. Solo su muerte traerá verdadera y perfecta salvación para su pueblo. Versículo 9. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre. Fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios eres tú. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y ya no hay nadie que me ayude. Esto es verdad en Jesús. El cuidado y la bendición de Dios estuvo presente a lo largo de toda su vida, aún antes de la encarnación. Durante toda su vida como ser humano en este mundo, pero ahora en la cruz Jesús está solo. Versículo 12. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan, contra mí abren sus fauces leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como la arcilla, la lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados. Me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Puedes ver cómo la descripción poética que hace David de su sufrimiento es una imagen perfecta de lo que Jesús está pasando en la cruz? Y palabras, imágenes aparecen y reaparecen en el relato de la crucifixión. Y para visualizar un poco cómo esta profecía se relaciona con su cumplimiento, quiero que imagines un arquitecto que diseña los planos para un nuevo edificio. Todos los detalles están ahí plasmados, pero cuando empieza la construcción, ¿qué es lo que se ve? Desorden, caos, polvo, ruido, ¿verdad? Todo pareciera no tener forma. Bueno, así igualmente es la cruz. Para quienes estaban allí alrededor de la cruz, todo era dolor, gemido, llanto. Parecía una derrota y una tragedia. Pero no, cada clavo, cada burla, cada momento de dolor que atravesó Jesús estaba siguiendo el plan perfecto trazado por Dios y descrito en el Salmo 22. Y si ustedes siguen leyendo el Salmo, van a ver cómo hay una transición hacia un canto de victoria, que es lo que se va a cumplir a partir del domingo de resurrección. Pero no nos podemos saltar al final feliz, sin reflexionar primero en el profundo dolor que Jesús estaba atravesando en ese momento. Y nuestro segundo punto es el sufrimiento cumplido. Y ahora sí vamos a Mateo 27, del 45 al 46, que ya leímos. Allí Mateo nos informa que de las 12 del día hasta las 3 de la tarde Dios envió oscuridad, ¿verdad? Esa fue una manifestación visible de su juicio contra el pecado que Jesús estaba cargando por nosotros. Después nos relata que Jesús experimentó la copa de ira de Dios cayendo sobre él. Ese fue el abandono, ese fue el desamparo que Jesús sufrió en la cruz. El Padre detuvo su gracia y su bendición, la cual habían estado eternamente sobre su Hijo amado, y en su lugar lo trató como un pecador y lo hizo maldición. Y
palabras fuertes, este lenguaje fuerte, proviene del apóstol Pablo, que en 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Y Gálatas 3:13 agrega: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Es decir, Jesús está usando las palabras del Salmo para clamar acerca del verdadero tormento que soportó en la cruz. Recibió toda la fuerza de la maldición por tu pecado y mi pecado. ¿Puedes pensar por un momento en la absoluta paradoja del sacrificio de Jesús en la cruz? Toda la ira de Dios, toda la copa de la ira de Dios por el pecado de toda la historia de la humanidad está lista para ser derramada sobre los culpables. Y en lugar de que esa ira caiga sobre nosotros que lo traicionamos, cae sobre su Hijo amado, su Hijo perfecto, que nunca pecó, que nunca desobedeció. Y todo para salvar a los que, aún viendo su tormento, nos burlábamos de Él, lo insultábamos, le ofendíamos. No entendíamos que tenía que permanecer en la cruz precisamente para salvarnos. Y hoy solo necesitamos confiar, tener fe en Él, y esa salvación será nuestra. Y aquí está el verdadero misterio. Dios mío, ¿por qué abandonaste a Jesús en lugar de abandonarme a mí? Jesús experimentó la más oscura soledad para que tú jamás estés solo. Recibió la maldición para que tú vivas bajo la bendición de Dios. Soportó el juicio para que tú tengas perdón. Fue torturado hasta la muerte para que tú tengas vida. Fue tratado como el peor de los pecadores para que recibas su perfecta justicia. ¿Estás viviendo como alguien que aún debe pagar por su pecado? ¿O estás viviendo como alguien que ya fue completamente perdonado? Oremos. Padre amado, no nos queda más que maravillarnos ante tu salvación inmerecida y gloriosa. Gracias porque estuviste dispuesto a cargar nuestro pecado en tu amado Hijo, para que hoy, tus hijos, podamos tener la certeza de que nunca, jamás nos abandonarás. En el nombre de Jesús. Amén. Quinta palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Buenas tardes. Hoy quisiera compartir con ustedes 3 consideraciones fundamentales sobre esta quinta palabra pronunciada por nuestro Señor en la cruz. En primer lugar, las últimas palabras de Jesús demuestran que aún en su suplicio, Él mantuvo un pleno control de sí mismo y fue fiel a su naturaleza perdonadora. Al decir tengo sed, Jesús no solo expresa una necesidad, sino que nos muestra la veracidad de las Escrituras. El apóstol Juan en su evangelio, escribió su evangelio entre los años 80 y 90 de nuestra era. Él fue el único que registró esta palabra y lo hizo con un propósito apologético fundamental. En aquel tiempo surgían 2 herejías peligrosas: el docetismo y el gnosticismo. Estas falsas enseñanzas decían que el cuerpo de Jesús no era real, que era solamente una apariencia, una ilusión espiritual. Sin embargo, al registrar esta palabra, Juan le demuestra y nos demuestra que en primer lugar Jesús no era un fantasma, ni un hombre divinizado. Él era Dios hombre, para siempre Dios y por siempre hombre. En segundo lugar, Cristo sufrió los dolores propios de la condición humana. Un fantasma ni siquiera puede sentir sed, ni tampoco padece una agonía física. Desde el inicio de su pasión, Jesús soportó una sed atroz, que se fue incrementando con el maltrato y el abuso físico que padeció. Como bien nos lo señala el orador romano Marco Tulio Cicerón, la crucifixión era el suplicio más cruel y horrendo, donde el condenado moría lentamente de hambre, calor y sobre todo de una sed extrema. Cristo sintió la sed de la muerte, la sed de alguien
cuya muerte no era nada común, como nos lo señala la Escritura en Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Y esto me lleva a mi segunda consideración. El expresar esta palabra es el signo doliente de su sustitución. Nuestro Señor fue puesto en nuestro lugar y por lo tanto padeció el castigo de nuestro pecado. Podemos decir que el efecto presente del pecado en todo hombre que se entrega a ese pecado es una sed del alma, una sed espiritual. Metafóricamente podemos ver esta sed como ese deseo vehemente por algo que no se tiene, una insatisfacción. Cuando medito en este pasaje, puedo ver una confirmación del testimonio que nos da la Escritura con relación a la enemistad que hay entre el Creador y su creación. El pensamiento posmoderno, tan en boga en nuestros días, exalta al hombre como un ser noble, que busca su propia luz, que exige que la verdad se amolde a sus intereses y que el Evangelio se diluya para no incomodarlo. Pero la realidad bíblica nos muestra a una criatura caída, que en su arrogancia niega la misión sagrada de Cristo y pisotea su sangre. Pero a pesar de este rechazo, Jesús desde la cruz, como desde un trono, mira con piedad la sequía espiritual de la humanidad y siente un anhelo porque el hombre lo conozca y confíe en Él, quien es el único manantial de agua que va a saciar toda sed. Esa agua proviene no de una fuente que brota en este mundo, sino que baja directamente del cielo para eliminar toda ansiedad y dolor. Hoy el hombre tiene solamente dos opciones: o sigue tratando de saciar su sed con cosas que jamás lo van a satisfacer, o bien a Cristo. Como nos dice Juan en el capítulo 7, versículo 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mi tercera consideración, ese anhelo de Jesús también alcanza a su iglesia. Cristo anhela el amor y la devoción de los suyos. A veces nosotros venimos a la iglesia, leemos nuestra Biblia, oramos, pero si somos honestos, en ocasiones seguimos sintiendo cierto vacío en nuestro interior. Cuando eso nos pase, debemos de considerar dos cosas. Primero, ese vacío es una cuestión espiritual, que las posiciones materiales no van a poder saciar. Y si ya estamos saciados, las aflicciones de la vida no podrán separarnos del amor y cuidado que tiene de nosotros nuestro Señor. Romanos 8, versículos 35, 38, 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo anhela una comunión profunda con nosotros. Como nos lo dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero ¿para qué llama Cristo? ¿Para qué nos llama a nosotros? Para poder restablecer nuestra relación y poder disfrutar una plena comunión con Él. Hermanos, vengamos a Él en oración y en comunión, entregando todo nuestro espíritu, todo nuestro ser al Santo Espíritu para poder obtener una verdadera sabiduría. Una sabiduría que va a refrescar nuestro corazón y nos va a ofrecer un descanso auténtico para nuestra alma. Finalmente, ¿cómo responderemos hoy a esa sed de Jesús en la cruz? No permitamos que el legalismo, el sensualismo o las preocupaciones de la vida sequen nuestro corazón. Cristo nos invita a que hoy, en un momento de oración sincera, volvamos a abrir esas puertas de nuestro corazón. Entreguemos nuestro ser a la influencia del Espíritu Santo para que podamos hallar un descanso real de nuestras almas. Que nuestro sentir hoy
no sea el del mundo, sino como lo menciona acertadamente el Salmo 42:1, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Jesús tuvo sed para que tú y yo, el día de hoy, podamos tener el privilegio de beber de la vida eterna. Amén. La sexta palabra en la que me toca reflexionar la encontramos en Juan 19, versículo 30, cual nos dice: al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Recuerdo allá por el año del 2004 o 2005, no había pasado mucho tiempo desde que se había estrenado la película de Mel Gibson de La Pasión de Cristo, que si recordamos impactó mucho porque describía sin tapujos, sin restricciones, sin ningún tipo de... no se quedó con nada dentro de ella. Nos describía una crucifixión muy cruenta, ¿no? Como fue. Y esto hizo que el público se quedara muy sorprendido, ¿no? Y recuerdo que en esas fechas, una conductora de un programa de televisión se le hizo fácil decir, aprovechando el revuelo, pensaba que estaba diciendo algo muy, muy correcto, dijo: en este viernes de Semana Santa, de veras reflexionemos y hagamos que el sufrimiento de Jesús valga la pena. Así lo dijo. Cada vez que recuerdo este momento, pienso que es una idea ampliamente extendida entre los habitantes de nuestro país y de muchas partes del mundo. Si se piensa que Jesús fue arrastrado contra su voluntad hacia la cruz, que nunca estuvo en sus planes pasar por ese sufrimiento y que su muerte fue inesperada, una sorpresa, por lo que la conclusión a la que muchos llegan es que los mismos sufrimientos, todo el espectáculo cruel, terminó teniendo como enseñanza que la cruz no pasa de ser un símbolo moral, un ejemplo más para el ser humano y que solo nos invita a sentir culpa y lástima, lo que debería motivarnos a mejorar nuestro comportamiento, llevarnos a portarnos bien, entre comillas. Sin embargo, el Evangelio no se relaciona para nada con esta idea. Lo que vemos es que el sacrificio de Cristo tuvo un propósito y fue eficaz. En el versículo del Evangelio de Juan en el que me toca reflexionar hoy, la idea que se transmite es muy diferente. Se nos presenta a Cristo plenamente consciente de una misión con un objetivo específico. A lo largo de su narración sobre las últimas horas de Jesús, Juan enfatiza en repetidas ocasiones que cada acontecimiento está conectado con el cumplimiento de un plan, ya sea a través de la frase para que se cumpliese la Escritura o para que se cumpliese lo que se había dicho. Esto es de gran importancia, ya que después de probar el vinagre, como nos dice el texto, lo que los soldados le ofrecieron, Jesús pronuncia en voz alta: todo se ha cumplido. La versión Reina Valera utiliza unas palabras mucho más conocidas por nosotros, que es consumado es, dejando claro que el sufrimiento y la crucifixión forman parte de un plan y no son un accidente o una imposición. Nunca la cruz fue una sorpresa, siempre fue la meta. Algunos de nosotros recordamos cuando al finalizar una película, algunos de nosotros ya estamos antiguos también, en una película siempre aparecía en la pantalla una palabra que decía fin, o en inglés the end, ¿no? Ya se sabía que de ahí ya no seguía nada más, solo los letreros de todas las personas que habían participado y trabajado en la película, ahora les llamamos créditos, ¿no? Pero en ese momento todo el mundo se salía, ¿no? Todo el mundo se levantaba de sus bancas y se salía de la sala, porque sabía que ya no había nada que ver, la historia había terminado. Esto actualmente ya no es así, ahora todos esperamos que haya alguna escena postcréditos. Algunas veces hay más de una sola escena, ¿no? Conectando la trama que hemos visto a otras tramas que vendrán más adelante en otras películas o anunciándonos futuras entregas de la misma historia, despertando así nuestra curiosidad. En pocas palabras, esto es una técnica de marketing, ¿no? Que actualmente ya es de todos conocida, ahora la sala ya no se vacía, sino que nos quedamos ahí esperando qué va a pasar, ¿no? Sin embargo, en el texto, cuando Jesús expresa todo se ha cumplido, comunica que no queda nada más que realizar. Ya no hay subtramas, su misión, aquello que el Padre le encomendó, ha sido ejecutado con fidelidad y ya no hay más pendientes. No podemos esperar una escena postcréditos, más bien esperamos una nueva película que inicia con su resurrección y cuyo final será su regreso. La palabra en griego que Juan usa en esta parte apunta a un propósito, a un objetivo, a una razón última de ser,
Y no solo eso, sino además el tiempo en el que la utiliza, que se usa en esta expresión, indica que la acción fue completada de manera perfecta. Y aunque haya concluido en un tiempo pasado, tiene consecuencias hoy en día. De esta forma, Jesús nos transmite que su obra, su misión, está plenamente cumplida y permanece vigente. He aquí la conclusión del plan que se dio a conocer desde Génesis 3:15, cuando después de que nuestros padres pecaron, Dios, al declarar la sentencia de la serpiente, que no era otro más que Satanás, dijo: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú la morderás el talón. Y aquí tenemos a Jesús muriendo en la cruz, pero con ello venciendo a Satanás y a la muerte, cumpliendo aquello dicho en este conocido como protoevangelio. Satanás ha sido herido de muerte. He aquí, ya no tiene más poder. Jesús lo ha vencido. El Evangelio de Mateo y Marcos, aunque no registran esta palabra, sí mencionan que a gran voz Jesús expiró. Todo se ha cumplido, no fue expresado en un volumen bajo y de debilidad. No, Jesús lo dijo a gran voz, que todos los que estuvieran presentes escucharan, que la culminación tan esperada había llegado, que la victoria sobre la muerte y el pecado se había dado. Estamos ante un triunfo, la cruz nunca fue una derrota. Algo que también mencionan estos dos evangelistas y que no podemos dejar pasar, es que en el momento en que Jesús expiró, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo dejó de existir. El velo se rasgó no poquito, sino se rasgó de arriba a abajo, o sea, completamente, dando a entender que la misión de Jesús se había cumplido y ahora nos había obtenido acceso directo al Padre sin restricciones. Ya no existía esa división que existió durante muchos siglos. Por último, nos debemos de preguntar, ¿para quién es este acceso que consiguió Jesús? Y es aquí donde la eficacia de nuestro Salvador tiene que ser expuesta. Cristo, a diferencia de la idea que muchas veces se tiene, no hizo posible la salvación. No solamente obtuvo la oportunidad para que cada uno de nosotros decida aprovecharla, que si fuera así, realmente Él no habría obtenido nada, no habría salvado a nadie, pues la decisión del pecador sería la importante y la clave. En ella descansaría la eficacia de la obra de Cristo. Pero esto no es así. Ya el ángel que había anunciado el nacimiento milagroso de Jesús a José lo había mencionado en Mateo. José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, que en hebreo significa el Señor salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está la clave. No le dijo, Él hará posible que su pueblo, si es que así lo decide o quiere, pueda ser salvo. No, se dijo, Él salvará. Su obra será salvar, no hacer posible la salvación. Por ello, el día de hoy podemos confiar en que ya no hay nada más que agregar a lo que Cristo cumplió. No depende de lo que hagamos, como dijo la conductora esta de televisión. No está en nosotros hacer que valga la pena el sacrificio de Jesús. No estamos contemplando a alguien llevado contra su voluntad a la cruz a morir. Pues este texto en sus últimas palabras nos dice que Jesús voluntariamente entregó su espíritu. Nadie lo obligó o lo forzó. Él lo hizo. Lo que estamos observando es un redentor eficaz y dispuesto, a un Salvador triunfante que ha entregado hasta la última gota de su sangre de manera voluntaria por su pueblo. La salvación hoy es una realidad, no es una posibilidad, es ya un hecho. La palabra que Juan registra, de la que ya hemos mencionado su significado, se usaba en los recibos de los impuestos cuando una deuda era pagada. Se sellaba con esta palabra porque esta deuda ya estaba pagada en su totalidad. Con ello el deudor ya no necesitaba hacer nada más, pues el saldo en contra había sido totalmente cubierto. Por lo tanto, he aquí, la deuda por nuestros pecados ha sido pagada. Ya no tenemos que agregar nada más a la obra de Cristo. Su sacrificio ha sido eficaz. Y esto es un hecho, como diría el filósofo cristiano Francis Schaeffer, ocurrido en el tiempo y el espacio. En otras palabras, tan cierto como que hoy nos encontramos reunidos aquí para conmemorarlo. Para concluir, si aún te preguntas cómo ser librado de tu deuda, porque simplemente no estás convencido de que la salvación ya es un hecho, solo debes de arrepentirte, reconocerlo y entrar a ser parte del pueblo de Jesús, el pueblo que Jesús ha salvado. Tener una relación personal con Él y comprender en tu corazón que Cristo es un Salvador dispuesto y eficaz
pues ha cumplido con el Padre en obediencia el plan diseñado desde la eternidad y que con voz de triunfo anunció públicamente su conclusión. Todo se ha cumplido, consumado es. Gloria a Dios. La séptima palabra, la última palabra de nuestro Señor Jesucristo, la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto expiró. Una paradoja de nuestro mundo actual es pensar que vivimos en una era que fomenta la autodependencia y la individualidad, la autonomía personal. Lo interesante es que aún así seguimos dependiendo de cosas externas para nuestra propia autoayuda. En lo espiritual, algunas personas se encomiendan a santos para poder sentirse ayudados, ¿verdad? Y hay santos ángeles para todo tipo. Si tú necesitas ayuda para tu salud, para el trabajo, para el amor, para la protección contra los chismes, también hay eso, hay ayuda, ¿verdad? Incluso no creyentes, personas no cristianas, también se buscan ayudarse de algo que han desarrollado como es la espiritualidad laica. Algunos se oran a sí mismos, oran a la vida, oran al universo para buscar ayuda en medio de estas situaciones de necesidad. Muy dentro de nosotros necesitamos encomendarnos a algo o a alguien para sentirnos mejor. Y dejando de lado un poco lo espiritual, pensemos también, hay gente que se encomienda a los médicos, se entregan totalmente a ellos, gente que se encomienda a los psicólogos, a los psicoterapeutas para sentirse estables, para buscar ayuda, coaches de vida, nos encomendamos a personas para sentirnos mejor, para sentirnos más ayudados. Porque muy dentro de nosotros necesitamos buscar anclas emocionales, fuera de nosotros, más allá de nosotros, para sentirnos más seguros y plenos. Sin embargo, cuando vemos a Jesús en esta última palabra, antes de su muerte, ¿a quién se encomienda Jesús? Si Él es Dios, ¿por qué se encomienda? ¿Por qué lo hace? Hemos de recordar que Jesús está en la cúspide de su sufrimiento. En ese momento está recibiendo el castigo, la ira de Dios que tú y yo merecíamos por nuestro pecado. Es un sufrimiento indescriptible, un sufrimiento que sobrepasa cualquier dolor que tú te imagines. Peor que perder tu trabajo, peor que perder tu salud mental, peor que perder tu salud financiera, todo lo que tú puedas pensar. El perder el control de tu vida es peor de lo que está pasando aquí al Hijo de Dios. Esas son nimiedades a comparación de lo que está pasando Jesús. ¿Sí? Solamente podemos darnos una idea de lo que le está pasando a Jesús por lo que dice el texto. El texto dice, clamó a gran voz. Y eso en terminología judía significa ¡Padre! ¡Padre! Por gracia de Dios, algunos de nosotros no viviríamos en carne propia eso. No viviremos en carne propia eso. Es tenebroso a lo que se enfrentaba el Hijo de Dios. Puedes imaginarte, Él es el Todopoderoso. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y que Él grite con fuerza, ¡Padre! Qué tenebroso. Pero esa es la realidad de nuestro pecado. Esa es la gravedad de nuestro pecado. Porque nuestra más grande necesidad es ser librados de la ira de Dios. Nuestra más grande necesidad no es encomendarnos por ayuda de salud, no es obtener una vida más plena, emocional, una vida de autorrealización. El Hijo de Dios grita, ¡Padre! Porque tu necesidad más grande es ser librado del pecado. Sin embargo, este grito agonizante está acompañado de lo siguiente: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Dónde hemos visto estas palabras antes?
Esta oración la encontramos en el Salmo 31, versículo 5. David hace esta oración de desesperación en medio de conspiraciones contra hombres idólatras, contra personas que buscan su mal, personas que lo han abandonado. Y mucho de esto es el resultado de las malas decisiones de David, del pecado de David. Pero mientras que David dice a Dios y se encomienda con confianza a Dios en medio de su pecado, vemos a Jesús, un contraste. Vemos a Jesús, el Hijo de Dios, el hombre que nunca pecó, también recibiendo las consecuencias de este pecado. Matthew Henry dice lo siguiente: aquí David era tipo de Cristo que estaba experimentando en quebrantos. David reconoce que sus aflicciones eran merecidas por sus pecados, pero Cristo sufrió por los nuestros. Tú y yo, David, hoy en día podemos orar confiadamente al Padre, porque quien detrás está sufriendo es el Hijo. Quien recibe los efectos reales de nuestro pecado es Cristo. Y aunque Cristo está siendo aplastado en ese momento por nuestro pecado, al mismo tiempo Él se entrega con gozo. Es un grito agonizante que dice Padre, pero al mismo tiempo lo hace con gozo. Lo hace con gozo. Y este es tan glorioso porque el Gólgota, este lugar conocido como el lugar de la calavera donde Jesús era crucificado, ese lugar se convirtió en un altar donde fue entregada la ofrenda más gloriosa, la ofrenda sacrificial más gloriosa para el perdón de nuestros pecados. Esa ofrenda es el Hijo de Dios. Iglesia, amigos, Cristo ha gritado estas últimas palabras no para que tengamos una vida llena de salud, una vida llena de trabajo, una vida llena de plenitud física y mental. No. Cristo gritó de esta manera. Él encomendó su espíritu para darte algo mejor. Paz con Dios. Paz con Dios. El texto termina diciendo que Jesús expiró. Él expiró. Ninguna palabra debe de quedar desapercibida. Hendrickson dice que el que Jesús expirara refleja la serena calma y el reposo que había en la mente y el corazón de Jesús cuando Él partió de esta tierra. Un gozo por haber completado la obra que el Padre le dio. Él logró nuestra paz con Dios. Y esa también debe de ser tu paz mental, tu paz física, saber que tienes paz con Dios. Y aunque tus circunstancias digan lo contrario, aunque podamos arrastrarnos en el piso, tú tienes paz con Dios. Aunque todo diga lo contrario, tú tienes paz con Dios. ¿Recuerdan cuándo se vuelven a repetir estas palabras después de la muerte de Jesús en la Biblia? Con Esteban. Esteban, un diácono de la iglesia, unos años después de la muerte de Jesús, Esteban estaba a punto de morir apedreado por predicar al Cristo crucificado. Y mientras está siendo apedreado, las piedras vuelan a su cuerpo, por aquí, por allá. Él grita y también dice lo siguiente, él sigue diciendo: Jesús, encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recibe mi espíritu, Señor. ¿Puedes ver el contraste? Jesús grita en el Gólgota: ¡Padre! Pero Esteban ora confiadamente diciendo: Jesús, recibe mi espíritu. Y este es el Evangelio, iglesia. El Evangelio nos recuerda que el último clamor agonizante de Jesús ahora es nuestra oración de paz. Ahora es tu oración de paz. Sí, iglesia, podrá faltarnos salud, podrá faltarnos trabajo, podrá faltarnos estabilidad económica, fuerzas. Como decía, podremos arrastrarnos en el piso.
pero nuestro espíritu siempre vivirá. Siempre vivirá. Y está seguro porque el Cordero fue entregado en la cruz. El Hijo de Dios fue encomendado en la cruz para que tú fueras encomendado en el cielo. ¿En dónde buscas, te pregunto, en dónde buscas tu paz? ¿A quién encomiendas tu vida día a día? ¿En dónde buscas la ayuda que tu espíritu necesita con desesperación? Jesús oró esto para que estas nimiedades dejes de encomendarte a superficialidades y que puedas encomendarte plenamente en confianza a Cristo. Jesús nos hace este llamado, este último llamado. Él se entregó en el Gólgota para que tú fueras rescatado. Y así puedas decir hoy en día con toda confianza, aunque las circunstancias puedan ser diferentes, aunque las circunstancias no son las que tú esperas, puedas tú gritar, puedas tú con calma más bien decir, Padre, encomiendo mi espíritu. ¿Puedes orar así hoy? Esta es la última palabra.